Buenos días, comunidad universitaria UMCE, a las autoridades presentes en el auditorio, al director de artes visuales, a los académicos, a los estudiantes y sobre todo a nuestro gran invitado de hoy, don Francisco Ignacio Taibo, o como es más conocido, Paco Ignacio Taibo II. Es para nosotros un gran honor como universidad pedagógica esta visita, este encuentro en torno a la cultura, en torno a los libros. Si hay algo que Paco Taibo nos ha mostrado en su militancia por la cultura es justamente una manera de ser subversivo. Y la subversión de Taibo tiene que ver con la cultura, la lectura como herramienta emancipadora, en los jóvenes, en los pueblos, en la ciudadanía. Creo que el discurso de Taibo nos alienta. Cuando en Chile muchas veces se cierran librerías, él viene a abrir librerías, a poner libros a disposición en las manos de la gente. Así que muy bienvenido, muy agradecido, que sea un fructífero encuentro de conversación y un camino a seguir. El que lee, el que es amigo de los libros, nunca está solo. Abre puertas, conoce mundos, conoce personas y finalmente se construye a sí mismo. Así que bienvenido a los libros, bienvenido Paco Taibo. Hola, buenos días a todos y a todas. Le doy la bienvenida a la actividad del diálogo sobre política, historia y memoria de la novela gráfica y el cómic. Para dar inicio a esta actividad, después de las palabras de nuestra rectora, voy a invitar a Paola Quintanilla, nuestra vicerrectora académica, también a que nos dé la bienvenida a la actividad. Por favor, Paola. Muy buenos días a todas, a todos. Paco Ignacio Taibo II. También saludamos al director del Fondo Cultural de Chile y a todos aquellos amigos y amigas que quisieron estar aquí con nosotros. Política, historia y memoria se llama este encuentro. Y nosotros te queremos dar la bienvenida a esta nuestra casa, nuestra casa de estudio. Te contamos, me imagino que ya yo te había contado, Paco Ignacio Taibo II, que esta es una universidad muy antigua, de hecho es un edificio patrimonial, y aquí hay política, aquí hay historia, y aquí estamos reconstruyendo nuestra memoria. En esta universidad, por estos patios, por estos campus, por muchos años se han formado profesoras, profesores, educadores y educadoras. Y hoy día, hace algunos años, también se forman kinesiólogos con una perspectiva de salud comunitaria. Todos los profesores y las profesoras que se forman acá desarrollan en sus actividades curriculares, posteriormente en el sistema educativo. Quiero decir que nosotros en esta universidad formamos a los educadores y a las educadoras que luego están presentes en toda la línea del sistema educativo de nuestro país, desde el ciclo inicial hasta la educación de adultos. Por lo tanto, acá, en nuestras aulas, hay fuerza transformadora para un país y para una cultura. Porque la educación, como lo dice el video, lo puede cambiar todo. Los hermanos mexicanos y las hermanas mexicanas desde el valor nos han enseñado el valor de la transformación desde las aulas, en el reconocimiento de sus pedagógicos, en el reconocimiento de la fuerza del profesorado. Hoy, nosotros como país estamos viviendo momentos de cambio y todo momento de cambio trae tensiones. Como universidad, les queremos contar que también estamos viviendo momentos de cambio. Y todos los cambios traen tensiones, traen preocupaciones, pero tenemos la firme convicción, la esperanza, pero también el anhelo de que esos cambios nos van a permitir construir mejores caminos para los educadores y las educadoras, no de mañana, de hoy. Educadores, en este caso, esto lo promueve principalmente en la invitación de la carrera de artes visuales, de los futuros profesores y profesoras de artes visuales, que van a estar en las escuelas, en los jardines infantiles y en los liceos promoviendo el arte, promoviendo la cultura y sin duda siendo los más queridos por los niños y las niñas, porque así es hoy día. Los niños y las niñas
valoran el trabajo de sus profesores del área del arte, porque les abren un mundo, porque les enseñan una forma distinta de entender y de comprender la cultura. Bienvenidos, bienvenida. Este es un espacio como universidad que promueve la cultura, que promueve la creación y sin duda promueve el pensamiento crítico, que es uno de nuestros ejes centrales en la formación de profesoras y de profesores del hoy. Gracias. Bien. Muchas gracias, vicerrectora académica. Ahora, sin más preámbulos, vamos a hacer nuestro invitado. Paco, por favor, que trajo la lluvia también. Agradecido a Rodrigo Olgueta, académico y artista visual, y Víctor Hugo López, director del Departamento de Artes Visuales. Si apagaran esta luz en los hechos, de repente me da una sensación de preso político. Bien, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Después de esta lluvia, ha cambiado un poco el paisaje y creo que ha sido refrescante, ¿no es cierto? Y sobre todo esperanzador para que el agua vuelva a poner más verde esta universidad y el país, en este caso Santiago. Saludo especialmente, por supuesto, a Paco Tadeo II, ya lo hemos nombrado muchísimas veces, yo creo que su nombre ya rebota acá, como vengo, y a Rafael López Vidal, que es el director del Fondo de Cultura Económica para Chile. Primero creo que es necesario que nos presentemos nosotros frente a Paco Tadeo. Ya la vicerrectora hizo una presentación general. Pero ¿quiénes somos? Somos esencialmente una universidad pedagógica, aunque también aquí se estudia kinesiología, ya lo dijo la vicerrectora. Esta universidad nació de una fractura provocada por la dictadura. Desgajada de la Universidad de Chile, que en ese entonces era una universidad de alcance nacional y de gran tamaño. Hemos transitado todos estos años senderos bien difíciles, bien precarios como universidad. Aún así, continúa siendo la principal universidad que forma educadores y educadoras en Chile. Quizás debido al compromiso de los y las académicas y académicos, sobre todo de la fortaleza de nuestros y nuestras estudiantes, esto es posible. Ello ha hecho que haya prevalecido una identidad muy arraigada, vinculada con la educación estatal. También es necesario decir que en estos días vivimos un duelo. Uno de nuestros estudiantes ha muerto. Ha acudido al encuentro de la muerte voluntariamente. Esto nos ha causado un gran dolor a toda la universidad. Ello sumado a los años de confinamiento por la pandemia que hemos vivido mundialmente. Ahora quiero presentar brevemente a ustedes a Paco Ignacio Tadeo II, voy a repetir el nombre. Él nació en Gijón, en el norte de España, la cornisa cantábrica. Pero a los 9 años ya estaba en México, muy pequeño. Entonces él se educó en México. Es historiador, periodista y narrador. Ha publicado más de 40 libros, la mitad de ellos novelas, casi siempre de género negro. Su obra ha sido traducida y se ha publicado en 25 países. Además ha enseñado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido director de la serie México, Historia de un Pueblo y Crónica General de México, del suplemento cultural de la revista Siempre y de la revista Crimen y Castigo y Bronca. Ha sido profesor e investigador, presidente de la Asociación Internacional de Escritores Policíacos, director en México de la colección Etiqueta Negra de España y director de la Semana Negra de Gijón, entre otras responsabilidades. Pero ¿quién es la persona Paco Tadeo? Eso es lo que me gustaría conocer. En un artículo publicado en El País el 8 de noviembre de 2021, Pablo Ferri escribe acerca de él: popular, excesivo, vehemente. Pocos escritores atraen a las masas en México como lo hace él. Director del Fondo de Cultura Económica, una de las editoriales públicas más importantes del mundo. Ha empeñado su prestigio en convertir al país en una república de lectores. Triunfará seguramente, dice Ferri,
y si no, quedará cerca. Solo hay que darse una vuelta por alguna de las decenas de ferias del libro que organiza cada año en cada uno de los rincones de México, los rincones más apartados de México. Siempre llenan, siempre. Eso dice claro. Por otro lado, dos citas que nos permiten asomarnos un poco más en su paisaje humano. En su obra, en la obra de Paco, Ernesto Guevara, también conocido como el Che, cita a Brigitte Bardot, hablando del Che. Dice, comillas, para hacer algo hay que querer mucho. Para querer apasionadamente hay que creer con locura. Y después concluye en palabras de él, de Paco, comillas, en la historia nadie es propietario de documentos, tan solo de interpretaciones. Eso es facultativo, y en este momento representa el Fondo de Cultura Económica. Esta es, como ya lo dijimos, una de las editoriales más importantes y más masivas de lengua castellana, fundada en 1924, y en enero de 2019 asume Paco Lara, ¿cierto?, como director. Bajo su dirección anunció los primeros títulos de cómic dentro de su colección popular. Durante mucho tiempo las novelas gráficas fueron consideradas un género menor dentro de la literatura. Y luego, con esta irrupción, ¿no es cierto?, de género, ha habido una llegada a mucha gente. Y eso es muy importante. Ahora, lo interesante también es que los tres primeros invitados al Fondo de Cultura Económica para ser publicados fueron de diferentes nacionalidades. Uno de ellos es Rodrigo Argueta. Rodrigo Argueta está presente acá. Él, conocido, ¿no?, y publicado en el Fondo de Cultura Económica por los años de Allende. Un libro que seguramente muchos de ustedes ya conocen. También se publicó, los tres primeros autores fueron, como les digo, Rodrigo, ¿cierto?, Argueta, y Horacio Altuna, argentino, también muy conocido. En un momento Horacio Altuna debe tener alrededor de 80 años ya. Sí, por ahí, ¿no es cierto? Y también Hugo Pratt, italiano Hugo Pratt, ¿cierto?, por los escorpiones del desierto. Entonces, realmente es, como digo, el más joven y más promisorio que queda ahí sobreviviendo. Muy bien. Dejo entonces a Rodrigo para que... Primero que todo, agradecer la presencia de todos ustedes, agradecer también la presencia de Paco, agradecer también que Rafael López Girard, que es el director del Fondo de Cultura Económica en Chile, haya creído y haya apoyado este sueño de tener acá en la ONCE a Paco. Y no puedo negar que estoy emocionadísimo, porque de alguna u otra manera, aquí está mi vida, aunque ustedes no lo crean. Mi vida está reflejada en esta actividad. Yo soy exalumno aquí de la ONCE y como estudiante conocí el Fondo de Cultura Económica acá, en esta universidad, en las clases con el profesor Víctor Hugo, justamente, quien fue quien nos citó las primeras obras, y cuando citaba, colocaba el nombre del autor, colocaba el título y después terminaba con este nombre de una editorial que era Fondo de Cultura Económica. Yo inmediatamente pensaba en ser muy económico, y claro, claramente era una editorial muy económica, porque lo que hacía era traer la cultura en muchos ámbitos a precios alcanzables de alguna u otra manera. Yo era estudiante en aquella época y teníamos esta maravillosa biblioteca en la cual yo podía ir y sacar los libros del Fondo de Cultura Económica. Me recuerdo claramente de Hedgar Rick, Imagen y Idea, me recuerdo de Worringer, Proyección Empática, que era la traducción, y Abstracción. Está también Heidegger, la obra de Heidegger, está Gastón Bachelard, que también está con la poética del espacio, también producido por el Fondo de Cultura Económica. Es decir, el Fondo de Cultura realmente ha tenido una función de traer a grandes autores a la lengua española. Y resulta que ahora, yo nunca esto lo imaginé, tal vez en algún viaje en micro, mientras iba leyendo alguna obra al fondo, dije, oh,
oh, que sería maravilloso que alguna vez pudiera yo publicar en el fondo y dibujar en el Fondo de Cultura Económica. Y gracias al contacto con Rafael, Paco conoció Los Años de Allende, que es una novela gráfica en la cual nosotros narramos junto con Carlos Reyes del momento del golpe, perdón, del momento en que Salvador Allende es elegido hasta el golpe militar. Lo narramos en una novela gráfica de 105 páginas dibujadas de cómic. Imagínense ustedes lo que tiene que haber significado el medio trabajo, donde Rafael se involucró directamente también, los apoyó constantemente, de poder contar estos 3 años donde ocurría todos los días muchas cosas y tener que seleccionar en 105 páginas de cómic este periodo. Y yo lo tomé como un gran privilegio, pero también con una gran responsabilidad. Y que nunca imaginamos la proyección que iba a tener esta obra a nivel internacional y que hubiese llegado al Fondo de Cultura Económica, ya es un sueño. Así que, Paco, te agradezco, porque sinceramente tuviste también el visto bueno para que el libro llegara y estar además con los 2 tremendos autores, Horacio Altuna, por favor, y con Hugo Pratt. Yo no soy digno de estar en esa lista. Será menos. Muchas gracias. Y también, bueno, y contarles también con mucho orgullo que no tan solo Los Años de Allende se ha publicado por el Fondo de Cultura Económica, sino que también ustedes lo pueden encontrar en el Fondo de Cultura Económica en el Paseo Bulnes, por la calle Tarapacá. El fondo, con esta política de publicar muy barato, bajando de alguna manera en la calidad para que también bajen los precios, está sacando a nivel latinoamericano una colección de cuentos de autores latinoamericanos, donde se está invitando a ilustradores, iba a decir jóvenes, no, por favor, no quiero que piensen que ya, ilustradores jóvenes, para trabajar en ellos, y tuve el honor de tal vez uno de los cuentos más maravillosos de la literatura chilena, que es El vaso de leche, ilustrarlo por el Fondo de Cultura Económica, en una edición muy barata que le pueden encontrar a 1.500 pesos, ¿no es cierto, Rafael? Así que, imagínense, aquí está mi vida también, en esta conferencia, está en este conversatorio. Y ya para darle el pase a Paco y que nos cuente un poco su experiencia con respecto a lo que ha significado el trabajo de él a cargo de esta gran institución que es el Fondo, para tratar de que los libros lleguen a todos los rincones, no tan solo de México, sino que de Latinoamérica. También decirles que yo soy un convencido que si hay algo que puede cambiar la vida de una persona, son los libros. Y por una experiencia que en este momento no es para contarlo, pero he tenido la posibilidad de estar en muchas casas, en muchos hogares chilenos, y una de las cosas que sí me he dado cuenta es que no hay libros en las casas de los chilenos. Y por eso esta es una lucha que se tiene que ganar, en la cual los futuros docentes que están aquí van a ser esta primera línea para hacer que las alumnas y los alumnos se encanten por los libros, se encanten por la lectura. Nosotros somos de las artes visuales, pero la literatura está tomada de la mano con nuestra arte, van tomadas de la mano. Un libro realmente puede cambiar la vida y yo creo que esa es una de las metas del Fondo de Cultura Económica. Así que estoy muy emocionado, así que muchas gracias, Ignacio. Se supone que sí, no sé. Cuando me propusieron la razón de esta gira chilena, vengo de una continuidad de recorridos. Estuve en el norte y el noroeste de México, en comunidades chiquitas de origen campesino, llevando librerías móviles, lo que llamamos librobuses, organizando festivales, en una operación la más grande que se conocía en la historia de México, de llevar fomento a la lectura, venta de libros muy baratos, regalos de libros, creación de bibliotecas comunitarias. De ahí, apenas siendo muy fui a La Habana para lanzar la Feria del Libro de La Habana, que organizaba el Fondo de Cultura por primera vez, y donde teníamos una librería gigantesca, estaban formando una librería permanente, y había que romper el problema del bloqueo económico cubano y vender libros en pesos cubanos. Y de ahí regresé y tuvimos
una operación en la Ciudad de México donde regalamos en un día 10.000 libros a niños de barrios muy pobres. En una de esas operaciones que son la sal de la vida, te ponen de buen humor, porque los ves, y además siempre el mensaje es el mismo, que hay libros, escoge. Los ves desde los chiquititos hasta los adolescentes tempranos, viendo a ver qué libros se llevan. Y no son para la biblioteca de tu escuela, ni son para tus papás, son tuyos. Si lo quieres, te cambias. Pero verlos de esa manera como abrazan el libro. Y luego, bueno, vine a dar avión por medio a Santiago, y esto sigue, y por lo visto no voy a poder dormir en mi casa en los próximos 3 años. Pero me resultaba particularmente atractivo cuando Rafael me dijo las cosas que teníamos que hacer en Chile, un montón de trabajo institucional, y 4 visitas de reuniones de contacto con humanos. Pero me dijeron, ¿vas a un pedagógico? Dije, ¿un pedagógico es una normal? Me dijeron, sí. Dije, sí, ya. Porque eso estaba haciendo desde que entré hace 3 años al Fondo de Cultura. Mi llegada al Fondo de Cultura fue muy clara. Ganó la izquierda, pues mandaron al más rojo que encontraron, que parecía intelectual para cubrir las apariencias, y escritor conocido, me mandaron a dirigir el Fondo de Cultura. Y desde el primer día dije, ¿qué hay cosas que hacer? Ya. Primero, romper la aristocrática estructura de viejos gobiernos, llena de privilegios, y eso deshacerla, botarla al carajo. Luego, lanzar una política de abaratar el precio de los libros, fundamental. Si el precio del libro se sostenía al mismo que iba en México, era imposible para el lector común y corriente comprar un libro. Sacar colecciones, pues, que bajara el precio, cambiar las redes de distribución y casi enseguida iniciar una campaña nacional de fomento a la lectura. Y esto, entre otras cosas, significaba plantear la respuesta a la pregunta de qué hay que hacer en las escuelas normales, en los pedagógicos. Yo lo tenía muy claro, como he estado militando en el movimiento, salí a la calle decenas de veces en estos últimos años con los maestros y los normalistas. No, ni me sorprende ni me espanta la lucha social, soy activo participante de ella. Si algún sentido tiene la vida es cambiar el mundo que se rodea, mejorarlo, socializarlo, democratizarlo, hacer una justicia donde no la hay. Entonces conocía bastante bien al movimiento magisterial y tenía puertas abiertas para tener diálogo directo con el movimiento, con los sindicatos de maestros, con los comités de lucha de las normales. Y me planteé el primer programa, entre muchos, no quiero abrumarlos aquí, el fondo es un monstruo, somos una red de 105 librerías en México, filiales en 8 países de América Latina, España, Estados Unidos, una editorial que produce 6 o 7 libros o 8 a la semana, una red de fomento de lectura muy potente, librerías móviles, y los pedagógicos, los normales, eran una obsesión. Yo me planteaba, después de muchos años de haber estado conversando, que está fracasando la educación media en términos de la lectura. La educación media, a pesar de sus buenas voluntades, que las hay, sin duda las hay, está asumiendo en la formación de los futuros maestros algunos temas modales, centrales. Lectura de aprendizaje. ¿Cómo demonios está sucediendo que un niño lee y no entiende lo que leyó? Lectoescritura, lectura de comprensión profunda, velocidad de lectura. De tal manera que te encontrabas formando a niños que cuando empezaban un párrafo y cuando terminaban el párrafo ya no se acordaban qué era lo que habían dicho al principio,
por la lentitud de asumir. Había una serie de requerimientos pedagógicos que las escuelas normales tenían muy presentes y tenían muy activos y tenían pedagógicamente muy discutibles. Pero luego plantearon un problema que desde el punto de vista del conjunto de la sociedad era mucho más grave y más importante, que es en qué momento en la educación para formar maestros se rompió la lectura por placer. Se quebró. Los niños tienen una vocación natural hacia la lectura. Papá, ¿qué dice aquí? Dice perro, pero el dibujo es de un gato, papá. No, bueno, pero dice perro. Y el patito, ¿qué dijo después? A ver, déjeme. Y allá, ¿qué dice? Dice al centro. Y es el recado de un autobús. Y ahí la lectura como sostén para la supervivencia. ¿Cuánto cuesta esta juguete? ¿No? La lectura como pasión infantil, de descubrimiento, es natural. Prácticamente bien poco tienes que hacer para lograr que los niños adquieran placer y gusto por leer. Nada más tienes que subirte a este carril emocional donde ya hay la tentación y la vocación y irte con él. Pero al llegar a la enseñanza media se produce un fenómeno muy peligroso en México, al menos, que es el estudiante del bachillerato básico, no sé si son los liceos aquí. Sí. Está sometido a la presión de tienes que leer. Tienes que leer 13 páginas de este libro para el examen. Tienes que leer de esta materia esto, de esta materia esto, de esta materia esto. Y se crea además una ficción, que es un estudiante que tiene que leer 100 páginas a la semana, cuando su nivel de lectura óptimo será de 40 páginas a la semana. Por lo tanto, simula que lee otras 60. Abundan las fotocopias, la lectura fragmentaria. Capítulo 1 y el 2 y el 3, ¿de dónde están? Y hay una fuerte presión inducida por la enseñanza media y en la formación de los maestros futuros, muy fuerte, por práctico, hay que ser práctico, tengo que enseñarte cosas prácticas, tengo que enseñarte pedagogía, tengo que enseñarte técnicas y de alguna manera se quiebra el espinazo del placer por la lectura. El adolescente que de niño tenía pasión por la lectura llega diciendo leer a los 12 años, diciendo, leer qué flojera, leer qué aburrido. Y bueno, a esto le suman las distorsiones naturales del sistema de corte autoritario, ¿no? Y entonces usted se va a castigar a dónde, a la biblioteca. Bueno, ojalá me hubieran castigado a mí todos los puñeteros días de mi vida de adolescente, ¿no? Era ni más divertida la biblioteca que la escuela. Pero esta distorsión autoritaria está ahí, lamentable. Y está la presión. Se me pide que le enseñe a este muchacho rudimentos de química, se me pide que le enseñe a este muchacho geometría básica, se me pide que, dirá el maestro, y yo le diré, pero no se te pide que le transmitas el placer de leer. Eso no está. Y en los programas tradicionales, la aproximación a la literatura es arqueológica. Empiezas con el Quijote, luego sigues con el Cantar del Mío Sí, luego lees, colega, hay que estar loco para pedirle a un adolescente que sea el camino de entrada a la lectura. El camino es el inverso, empiezas por pedir un cómic y al final de tu carrera gozarás el Quijote o la Ilíada de la Odisea, que yo leí los 30 años con gran placer, pero cuando me obligaron a medio mal leerla en resumen a los 12 años, dije, no, a mí los griegos me la soplan fuera, no quiero ni oír hablar de ellos. Entonces este arcaísmo de la manera por que vas a la historia de literatura está abominable.
Entonces dije, no, aquí hay que dar la guerra. Y la guerra es cambiar las maneras de hablarle a los futuros maestros. Porque si no lo logramos, el ideal de construir una república de lectores a escala nacional tiene una pata coja, tiene una pata perdida, que es la gestación de maestros que leen, alumnos interesados en leer, alumnos que serán maestros. O sea, el ciclo de la reproducción ampliada, como diría Marx un día malo, no funciona. Y entonces, si no rompo el esquema de recobremos el placer de leer como parte de la formación, pero tiene que ser informal, porque si luego formal puede encontrar el mismo rechazo de parte de los estudiantes. ¿Qué? ¿Otra materia? ¿Ahora hay que leer un cuento todas las mañanas? ¿Por qué? Tiene que ser informal, porque si lo asociamos a la formalidad de la educación, vamos a encontrar el mismo efecto rebote, el mismo efecto negativo, el mismo efecto leer que algo que. Algunos se salvan, pero el sistema generalmente no produce lectores por placer. ¿Por qué? Porque así son los sistemas, compañeros. De toda la mierda del capitalismo, la producción de cuadros para la reproducción del sistema tiene una lógica, y entre ellos no incluye el placer de leer. Aunque en ciertos momentos de la historia de la humanidad, la pequeña burguesía cultivada encontró, la izquierda progresista y antianalfabeta buscó los caminos del placer de leer. Y decía, no va a sonar muy frívolo, porque yo llegué aquí a dar la guerra diciéndoles, compañeros, me importa un bledo la educación formal, me interesa la educación emocional, me interesa el lado oculto de la luna, me interesa la educación sentimental. Y entonces tener que explicar, compañeros, el Che no sería el Che si en el pedazo fundamental de educación informal que tiene su vida, no leyendo a Lenin, que lo leyó en los últimos años de su vida y se alumbró mucho, no, viajando y observando América Latina, leyendo como Whittier. El Che es el único que conozco que leyó más novelas de Emilio Zangari que yo. He leído 17 y yo leí 16. Y me tenía muy apesadumbrado porque no encontraba cuál era la que yo no había leído y el Che sí había leído. La educación sentimental. Entonces dije, esto va a ser una guerra, voy a chocar con la tradición, con el aburrimiento, con la ausencia de libros interesantes. No están, las bibliotecas de nuestras escuelas no tienen los libros que él mencionaba, pero no tienen los tres mosqueteros. Imagínate qué horror, ¿no? O si lo tienen, tiene una edición tan ajada que le faltan las 7 últimas páginas y se pierden ustedes al final de los tres mosqueteros, que es muy importante. Voy a chocar con la estructura de un magisterio que tiene carga laboral, corregir exámenes, preparar clases, ponerse al día, leyendo algo de pedagogía, de psicología, de química, es decir, maestro de química. Y a eso voy a tener que decirle, compadre, aparte de lo que estás leyendo, ábrete un huequito para leer a las demás, hombre. No las gordas, las chiquitas, por lo menos no tiene que me escribir, las pequeñitas. Entonces voy a chocar contra un magisterio además mal pagado, como ustedes bien saben, y todos los maestros de este planeta, de la enseñanza básica y media, saben que está mal pagado. Como bien dijo Pancho Villa cuando le dijeron, ¿cuánto le vas a pagar a tus maestros cuando se retiró después de su última campaña? Y se fue a un lugar llamado Canutillo, Pancho Villa, el guerrero de la Revolución Mexicana. Y dijo, ¿cuánto les vas a pagar a tus maestros? Creó una escuela, fue lo primero que hizo, crear una escuela. Y a la que se existían niños y adultos juntos. Y dijo, lo mismo con general, porque son mucho más útiles. Esta reflexión de Villa, se la cuento a todo el que me quiera oír.
pagarle lo mismo a un maestro que un general en términos de utilidad social. Es transparencia pura de cómo lo entiende justicia social. Entonces era esta batalla terrible de ir a romper piedra, a picar piedra. Entonces lo primero que elegimos el equipo, que se hizo un equipo muy militante, muy combativo y muy esto no es un trabajo para cobrar un salario, esto es militancia político-cultural de nivel 1. Y a la guerra, jornadas de 14 horas, 7 días a la semana. En el Fondo de Cultura no distinguimos entre sábados y domingos, nadie dirá nunca, hoy es el fin de semana, o van a pagar horas extras, ¿qué carajo? Elegimos este empleo para vivir esta experiencia. Y entonces hay que visitarlos, y hay que hablar con ellos, hay que ir a las escuelas. Y yo dije, tengo que recorrer todas las escuelas normales, los pedagógicos de este país. Y me dijo el director de pedagógicos, ¿todos? Todos. Y digo, no, ¿por qué? Porque hay 220 rurales y 180 estatales. ¿A qué hora te vas a meter una visita de 400? Ya encontré mecanismos de multiplicación. Yo voy a unos, otros irán a otros. Pero antes de pasar los 6 años que voy a pasar dirigiendo el Fondo de Cultura, entre los que ya pasé y los que vienen, voy a visitar todos los pedagógicos de México. Ahora estoy rompiendo el récord porque voy a visitar todos los pedagógicos de México y uno de Chile, lo cual está muy bien. Y hablar con él. Y hablar es complicado. Yo como vengo de una escuela de escribir, aprendí a hablar como escribo y no a escribir como hablo. Y entonces soltar este discurso. Y descubrí que no hay de otra que una combinación de provocación dura, y sonrisa y voluntariedad. Probablemente no iba a lograr crear clubes de lectura de masas en las escuelas, pero sí iba a crear todas las que pasaran un club de lectura, 2, 3, 4, 5. ¿Qué es un club de lectura? 5, 6, 8, 10, 12 compañeros, maestros y alumnos, maestros solos, alumnos solos, que se reúnen a leer el mismo libro o diferentes libros y se los comentan una vez al mes. Si se crea un club de lectura, yo les regalo 15 libros y un club para que arranque. Y después les damos un curso de narración, cómo mejorar, leer en voz alta, el uso en el trabajo pedagógico con niños, en títeres, una serie de trabajos de formación que mejoran sus calidades para fomentar la lectura. Y entonces creamos la estructura y empezamos a visitar. Y luego provocar. Si no los provocas, los adolescentes te ignoran olímpicamente. Eso era algo que es la voz que baja de las alturas y desciende hasta el nivel del suelo, que desaparece. Y entonces empezaron a provocar. Después de la guitarra se me ocurrió decir, compañeros, iniciar el diálogo. 400 estudiantes, 70 maestros, mirándome con cara de compañeros, les voy a recomendar la regla 1. La regla 1 es no leer ningún libro que les proporcionan sus padres y que les proponen sus padres, y no leer ningún libro que les proponen sus maestros. Se oían a lo largo de la sala. Los maestros más inteligentes se dan cuenta y aplaudían a la metáfora. ¿Sí? Y los padres más exigentes me perseguían para matarme al salir de la conferencia. Y ahí empezaron a provocar, a llegar a los a leer por placer. Todos los que han leído los 20 poemas de amor de Neruda, estadísticamente está demostrado que ligan más. Como la frase se entiende en Chile, ligar, conquistan más. Y es polisexual.
Vale para niños ligando a niñas y para niñas ligando a niños, o sea, o para niños ligando a niños, vale para todo. Me gustas cuando calles porque estás como un centro. Y una voz se veía al fondo que decía, que dijo que ni duda, sí, ni duda, Pablo, ni duda, anótelo, 20 poemas de amor, y digan más, está estadísticamente probado. Nadie me preguntó de dónde carajo había yo sacado esa estadística, pero me la había inventado a toda velocidad al uso, como tantas estadísticas que estoy inventando en conferencias como esta. Y vas de nuevo y les cuenta los 3 mosquiteros. Y les dices, todos para uno para todos. Filosofía de la solidaridad, compañeros. El mundo primero, la primera línea, la línea del frente. Uno para todos para uno. Los 3 mosquiteros, sí, eran mosquiteros. Defendían la honra de una reina puta, no importa, pero eran buena gente y muy buenos para la espada y verdad. Y les contabas Kafka y les hablabas les leías un fragmento de un poema de Quevedo y les decías polvo Erasmus, polvo enamorado. ¿Qué les estoy leyendo? Quevedo, polvo Erasmus, polvo enamorado. No cualquier polvo de mierda, que hay en tu barrio, cuando viene el viento lo levanta y te llena las orejas de tierra. No, polvo enamorado. Y funciona. Tú provocas y reaccionas. Son lo bastante inteligentes como para descubrir que estás haciendo una trampa, estás jugando, estás metiendo el dedo en el ojo, pero son lo bastante listos para entender. Los maestros más antiguos se subieron al caballo enseguida y los alumnos más interesados dijeron, pues vamos a probar. ¿Y qué me recomiendan? ¿Qué les voy a mandar? Les voy a mandar el viejo y el mal, por ejemplo. La historia de un pescador que sufre para salvar su pescado, que solo quiere comer los tiburones, la botella. Y les voy a mandar una versión en cómic de la batalla de las Termópilas. Con todo y que yo no soy pro espartano, sino soy pro ateniense, pero no es así. Y les voy a mandar un capítulo de pasajes de la guerra revolucionaria de Che, que cuentan la vitalidad de las experiencias. ¿Y qué? Sacar el sexo, porque hay que sacar el sexo del terreno de lo prohibido, ¿no? Y traerlo a la vida diaria lo más alegremente posible. Y empezaron a crecer los lecturas normales. ¿Cuánto? Muchísimo. ¿Cómo? Rarísimos. De repente nace una normal perdida en las montañas de Aguascalientes, nace un club de lectura que pide libros de dragones que hablan Aguascalientes, un estado agrícola en el centro de México, donde no han visto, ya no digamos un dragón, no han visto un perro fino en su vida, ya dragones, ¿por qué este interés? Y descubres que algunos de los disparadores de la lectura en adolescentes tienen que ver con lo fantástico, lo que no tienen enfrente. Por lo tanto, ojo, cuando impulsas demasiado literatura realista o literatura social, a veces prefieren entrar, no es que la rechacen, pero prefieren entrar por los otros mundos, ¿no? Los que no tengo, donde abro la ventana y veo una novela que cuenta la historia de una odalisca en un serrallo turco, y tú, adolescente machín y machista, vas a encontrarte ahí una visión de lo otro. Y es que la literatura es democracia. Cuando tú al leer eres otro, estás practicando el acto número 1 de la democracia, la identidad con los otros. Y si son pobres, jodidos y humanos y no oligarcas, mejor, porque le niego la condición humana a los oligarcas. Los oligarcas es una mierda que no forma parte de la humanidad que yo conozco y reconozco. Y ahí vienen las broncas. Están recomendando libros de izquierda, pues que ganamos las elecciones y así vamos a recomendar libros de derecha. ¿Qué clase de marihuana de baja calidad fumado con los detractores que piensan que veníamos aquí a promover
a Jane Eyre y Mujercitas, ¿no? Tan locos, ¿no? O a Dale Carnegie, ¿no? Que se aviven la próxima vez si quieren cambiar lo que estamos promoviendo para leer. Hubieran ganado las elecciones ellos, pero creo que en los próximos años no van a tener tan suerte que nos vamos a volver a planchar por segunda vez dentro de 3 años. ¿Qué ha crecido? Ha crecido en el magisterio. Debemos tener ya a estas alturas un par de centenares de clubes de historia pedagógicos internacionales funcionando. Ahora viene el efecto reproductor, que es cuando estos muchachos de los clubes de lectura pasan a ser docentes en años de prácticas. Aquí sucede lo mismo. Sí. El último año te vas a la realidad a enseñar. Sí. Bien. Entonces, van a llevar consigo el placer de la lectura. Yo digo, van a encontrar, y este va a ser su primer gran descubrimiento, que entran en el territorio fértil, porque ahí ya leen los niños. Si van en la enseñanza básica. Si van en la enseñanza media, van a encontrar la misma pared que vivieron en sus escuelas. El de leer que aburrido, leer que flojera, leer que obligatorio. Y van a tener que romper piedra. Hay tantas experiencias positivas y divertidas y raras y sorprendentes como trabajo. Cada vez que paso un recuento, hago pase de lista, me sale como una sorpresa más grande. Un maestro que terminó su ciclo de maestro, ahora ya es maestro, pero la vida no lo llevó al magisterio, lo llevó a ser el administrador de una tienda de barrio de sus padres que se murieron, y entonces él se quedó. Y entonces este muchacho ya perdió su club de lectura. Y de repente me aparece 3 meses después, diciendo que había ido a la secundaria donde estudió a formar un club de lectura con los libros que le habían sobrado de su club. Los había llevado y ahora ya tenía un club de lectura que, si le damos atención, relación y contacto, con 160 en una escuela secundaria perdida. Y tú dices, este es el mecanismo multiplicador que genera naturalmente la esquema histórico. Ustedes tienen 4 meses de gobierno de izquierda, tienen tiempo para lanzar una propuesta como esta y hacerla expansiva y extensiva. Pensar en autoridad pedagógica y educativa, capaz de compartir experiencias y comparar experiencias. Y bueno, tenemos el fondo en Chile, no tienen los recursos y el poder que tiene el fondo en México, pero algo tiene. Y ya nos encargaremos de que tenga un poco más. Y política de alianzas. Llega un momento que dices, oye, no tengo libros para este club, hablas con otra editorial que no es el fondo, dice, oye, regálame tu bodega, o rescatemos bodegas, porque la estructura educativa burocrática de la biblioteca generó bibliotecas donde el 50% es material muerto que nadie consulta y el 50% es material activo. Entonces, el que no consulta, échalo fuera para rodar. O sea, echarle imaginación para crear y generar una estructura de clubes de lectura. Debe además ya existir una estructura de clubes de lectura formal en Chile, ¿no? Entonces, para quedarte con ello y sumar. La virtud de este cual es que se trata de sumar esfuerzos. Que todo lo que salga es bueno. Que cuantas más gente se haya leído de una manera crítica y drástica Los 3 Mosqueteros en la primera adolescencia, mejor, ¿no? Saldrán a la calle y entrarnos el aula magna, el aula mágica, que les da las espadas de Athos, Porthos, D'Artagnan y Aramis, que por cierto son una contradicción con los maestros de aritmética y de matemática, que Los 3 Mosqueteros son ¿vale? Hasta donde sea. Esta es la primera cosa que yo quería contarles, y con gusto comparar experiencia y valorar la experiencia. La segunda era el problema de la historia. Pero quiero tener otra hora, por lo menos, desarrollar el valor que le damos a la producción de libros, folletos,
de historia de México y ahora nos estamos expandiendo en la historia de América Latina bajo una idea clara, que es de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, ¿no? Por lo tanto, la apropiación de la historia como sujeto narrativo y no como sujeto memorístico de sus ritmos es interesante. El tercer tema que sacamos una colección de historietas. El fondo era un mausoleo. En el mausoleo no había literaturas populares, no había cómics, no había ciencia ficción, no había policíaco, no había novela histórica, no había novela de aventuras, y rompimos el mausoleo y relanzamos una colección popular muy potente de estas subtemas de lectura, reflexivo política, placer, iluminada, policial, y manteniendo la base sustantiva de la producción tradicional de Fondo de Cultura en ciencias sociales y humanidades. Y el cómic en particular, yo soy adicto, leo, entre otras muchas cosas, hasta leo mangas, compañeros, solo por herético, porque ya no hay nada más herético que el director del Fondo de Cultura leyendo mangas. Y suelo hacerlo con un fotógrafo para que vean que estoy leyendo un manga, porque soy un populista irreverente. Se ha puesto de moda llamar los populistas a la nueva izquierda que está gestándose a lo largo de toda América Latina. A mí me viene muy bien, yo sí soy populista, no podemos transmitir, porque además yo soy populista porque ellos son antipopulares, que no anden jugando a las palabras, ¿no? Yo populista, puedo popular. Entonces, leo manga. Es curioso decir cuál es una reflexión cerrada. Pero yo diría que hasta ahí, quizá para abrir un diálogo, y pues además yo no necesito mucho tiempo sin enseñar. Entonces, adelante. A no ser que quieran que hagamos alguna otra cosa. ¿Qué os parece? Sí, yo quería aprovechar y mostrarles a ustedes. Esta es la edición de los años de Allende, que sacó el Fondo de Cultura Económica, la edición chilena que pertenece a la editorial Weber. Con Rafael, cuando sacamos la obra, esta ilustración que ustedes ven acá en la portada fue la ilustración primera que hice para el libro, que presentamos a Rafael. Pero Rafael, en una decisión de diseño editorial, quiso acá en Chile darle más fuerza a la actividad popular de los encuentros bajo el gobierno de Allende. Esto era el golpe, la imagen era absolutamente el golpe. Pero afuera de Chile, esta ilustración es la que ha sido más replicada. Entonces, es una edición que tiene no tapadura, la edición chilena sí tiene tapadura, y el papel... Son unos aristócratas los chilenos. ¿Qué gastar en tapadura? Aumenta el precio. Otros editores son así. Bueno. Bueno, puedes, va a sacar la tapa blanda, pero sí, ¿no? Sí, buenísimo. Y bueno, y esta obra, si ustedes la ven, es en blanco y negro. Está hecha originalmente con tintas y aguada de tinta, y yo la pensé en blanco y negro, lo conversamos también en una sesión con Rafael y con Carlos, el guionista, un poco pensando en esta memoria nostálgica que tenemos de la Unidad Popular a través de las imágenes, tanto de las películas como de las fotografías, en blanco y negro. O sea, imaginarme una fotografía de Allende en color es más, no es tan común. No, es que crea un bloqueo en la cabeza. Sí. El pasado es en blanco y negro. Excepto el pasado de los romanos, que es en colores, gracias a Hollywood. Claro. Y en un momento, bueno, la aguada de tinta pues, podría ser que da la idea de que es una técnica mucho más suelta, pero resulta que trabajar con aguada de tinta es bastante... hay que tener un método. Una aguada mal dada comete un error que no tengo cómo retroceder, porque además yo no trabajo digitalmente, todas estas páginas están hechas sobre papel.
Entonces hay que tener una calma y una tranquilidad, paso a paso, pero ir dando la profundidad y la cantidad de elementos. Entonces en un momento, en el momento del golpe, el 11 de septiembre, cuando llegamos a esa parte del libro, yo pasé a la técnica del lápiz grafito. Una, porque no iba a ser capaz de mantener una especie de emocionalidad, porque es una historia fuerte, con aguada de tinta. En cambio, el lápiz grafito me permite a mí esa soltura y esa posibilidad de experimentar y de mayor inmediatez. Y es mucho más rápido, entonces quería mantener la emocionalidad presente mientras estaba trabajando. Y además ahora las técnicas de impresión permiten que el lápiz grafito se imprima y se aprecie bastante bien. No era como antes con la cuadricromía, en la cual cada separación significaba que iba perdiendo calidad también la imagen. Y entonces, claro, justamente yo quería preguntarte a ti, como para iniciar a lo mejor alguna pregunta que alguno de ustedes quiera plantear, era Paco, ¿por qué la decisión de que Los años de Allende, una historia tan local de Chile, haya el Fondo Cultura Económica decidido publicar en toda Latinoamérica? Tengo esa duda, Paco, si la puedes sacar. No hay mucho problema. Queríamos hacer, yo estaba reuniendo libros de gran calidad para el lanzamiento de la colección. No quería tirarme al ruedo sin antes tener un closet, un armario con materiales de gran calidad. Teníamos ya contratado el libro de Altuna y otro posible libro de Altuna. Yo quería publicar un libro de Ángel de la Calle que me gusta muchísimo, que es Pinturas de Guerra, me parece genial. Pero quería tener algunos de los grandes maestros europeos. Entonces teníamos la propuesta del Prat, etc. Y las otras todavía no habían avanzado. Y no quería empezar a publicar autores mexicanos hasta que no tuviera un parejo de calidad que obligara a que las propuestas que me llegaran de autores mexicanos tuvieran ese nivel de calidad. Cuando de repente saltó la historia de esto y dijimos, vamos a arrancar la colección, pues está equilibrada para un tema chileno de dos autores de México desconocidos, pero que el tema tiene tirón suficiente. Básicamente la respuesta es Allende es un patrimonio de toda América Latina como memoria política colectiva. Y estaba muy en la lógica de latinoamericanicemos desde el momento. A mí me gustaba mucho la manera en que ustedes lo contaron y me parecía un buen material para el lanzamiento de la colección. Ahora ya tenemos 8 títulos, 7, y vienen algunos maravillosos en camino. Pero nos costó conseguir. El mundo del cómic profesional e internacional está preparado por transnacionales que tienen formatos que a mí no me sirven. Yo necesitaba libros baratos para ser vendidos en librerías y no ir al kiosco, porque no resistíamos el precio bajo del kiosco. El kiosco puesto en periódicos, igual. Y para buscar un nivel de calidad medio que fuera un salto adelante en la lectura adolescente del cómic de superhéroes, que es lo que estaba leyendo. Encontré algunos cómics de superhéroes brillantes, pero con mucha calidad literaria, narrativa, y entonces estaba un poco nebuloso y cayó como anillo al dedo de ustedes. Los mexicanos se quejaron amargamente porque hablan de colección como un chileno, de pobres chilenos, algo les debía tocar en la mala suerte de este planeta, ¿no? Eso fue hace 6 meses. ¿Alguna pregunta? Sí, por favor, necesitamos plantear algo. Sí, mi nombre es Carolina, soy de AS. Y primero voy a agradecer por las palabras de la visita, muy gratificante al corazón. Y me llama mucho la atención esa cercanía que hay de diálogo con lo que plantea con la juventud. Y me da la impresión de que a veces el docente, al pasar los años, pierde un poco eso. Entonces, me gustaría saber un poco de cómo mantiene
compartir ese diálogo con el pequeño joven, como para por lo menos saber incluso cuál es lo que escoge, por qué lo escoge y hacia dónde va. Eso me llama la atención. ¿Se puede compartir algún secreto? Sí, la lógica es bien sencilla, tú trabajas en macroproyectos. De repente trabajas un proyecto para llevar comercial, venta de libros, ediciones, hay ciertos libros que preparaste para lanzarlos a este proyecto regional o estatal, y estás involucrado además políticamente con ciertos sectores sociales, comunidades cristianas de base en una zona, y entonces vas a necesitar algo como el Evangelio escrito para no creyentes, algún libro que les funcione, y luego tienes la mezcla, o sea, vives en un mundo de determinados niveles de comunicación, y la clave es de vez en cuando pisatear, hablar con la gente, escuchar, preguntar, sobre todo preguntar, y el equipo que tengo es un equipo enorme de tamaño, de voluntad, tiene una permanente técnica de sondeo. Entonces llegan a contarte anécdotas, todo eso. Oye, vimos esto en este lugar. Oye, estuvimos en la montaña de Oaxaca y vimos que la ley número 1 teórica del fomento a la lectura, que es familia que no tiene libros y no lee, hijos que no leen, y por lo tanto hay que empezar con la familia y el libro en la casa, es falsa, que podemos invertirla, porque probamos en un pequeño núcleo de estudio, probamos a decirles, oigan, niños, en una sala de lectura de niños, un club de lectura de niños, probamos a decirles, oigan, ¿y si le llevan estos libros a sus abuelitos? Y al poco tiempo empezaron a llegar los abuelitos a la sala de lectura. O sea, habíamos reinducido el fomento de la lectura de niños a viejos, no de hogares a niños, sino de niños a viejos. Y funcionó. Entonces, todas estas narrativas lo que hacen es romperte esquemas, rigideces de los modelos. La promoción de la lectura. ¿Cómo demonios contamos este libro? ¿Cómo lo explicamos? La tradicional es las presentaciones en librerías, pero es poco. Hay que ir a los barrios. ¿Qué tipo de presentadores? ¿Y qué tipo de manera de contarle los libros? Entonces, en este universo estamos sujetos a toda una lógica de ensayo y error y acumulación de experiencia. Yo crecí en una izquierda que pensaba que la teoría era el non plus ultra, el no va más. Y a lo largo de la vida lo que he descubierto es que la teoría es algo que se hace por la acumulación de la experiencia propia de gente. La teoría no es un recetario ideológico dogmático de cocina. La teoría es una acumulación de sabiduría producto de la combinación de la experiencia propia y ajena, histórica, tuya, leída, vivida, aprendida. Y entonces el fomento de la lectura, las teorizaciones previas, pues eran muy bonitas, pero eran de cartamón, no tenían la riqueza de la sal de la tierra. Entonces, vamos a ir a hablar con la gente, hay que irse abajo. Todos los grandes proyectos se generan de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Ahora, llega un momento que tienes que tomar altura y arriba, y ordenar, simplificar, economizar máximo recursos a mínimo esfuerzo y mínimo gasto, y tienes que invertirlo, pero todos los grandes proyectos se generan de abajo hacia arriba. Hay otra pregunta, que en primera infancia se trabaja así, y obviamente niños o adolescentes siempre es como la misma persona que se va agregando capas de experiencia y que se conectan con las emociones. Entonces me parece súper bueno antes de que
me refleja que constantemente hay que provocar a la persona en cualquier etapa de la vida. Y creo que nosotros también como educadores, educadoras también, nos tenemos que provocar también de nuestra labor. Tampoco quedarnos dormidos. Y creo que los libros abren ese mundo, porque un libro es más que leer, tiene ilustraciones, se puede dramatizar, se puede cantar. Entonces creo que eso es lo bonito, como que es un lenguaje que puede abrir mucho, como un guión de película. Sin duda. Es un arte la provocación. Tienes que meter una cuota extra de imaginación contra la tendencia natural a la rutina. La rutina no es mala, es natural. El desgaste del que ha dado la misma clase 160 veces, no pidamos milagros, hay desgaste y hay aburrimiento. Y entonces la cuota extra de llegar a provocar adolescentes que además apetece asesinarlos a veces, ponlos contra una pared y tírenles un tintero en la cabeza a cada uno. La cuota extra es durísima. La primera vez que oí a Paco en una conferencia decía que lo ideal sería ir a la plaza del pueblo y dejar unas portadas medio quemadas, y que las quemara, y después dejar los libros en otros lugares, que eso iba a ser el modelo de éxito, porque nadie soportaba esa cosa de ¿por qué los quemaron? ¿Qué hay aquí de prohibido? Me pareció, evidentemente, no quemando el libro, sino dejando la estela de Teresa. Me llamó. La batalla por el fomento a la lectura y la educación informal es una batalla que necesita siempre un plus de imaginación. Lo otro ya se sabe, lo otro ya está probado, lo otro es lo conocido. Pero cuando entres en los territorios del fomento a la lectura, es un plus de imaginación. ¿Cómo real? ¿Qué tipo de bloqueo tengo aquí? Nosotros descubrimos cuando empezamos que los problemas para ir hacia una república de lectores, como llamamos el gran proyecto mexicano del libro, República de Lectores, los problemas eran el precio, el bloqueo adolescente a la lectura, que generaba estudiantes de enseñanza superior que se vanagloriaban de no leer, se sentían orgullosos de no leer, y lo decían, fuera de los manuales que tienen que leer para sus carreras particulares. Y el tercero, un problema cultural, que la biblioteca y la librería les son ajenas a la enorme mayoría de la población, que las identifica como un territorio que les da miedo. ¿Qué me van a preguntar si entro? ¿Qué libro voy a pedir? Ni sé. Y este miedo cultural obligaba a que rompiéramos la biblioteca hacia la biblioteca, lo saben los bibliotecarios mejores, biblioteca abierta, no biblioteca cerrada, cero mostrador de bloqueo, y nosotros las librerías están jugando constantemente con la librería que se abre pero que sale a la calle. Bueno, el fin de semana el Fondo de Cultura Económica tuvo una actividad en Paseo Lourdes, ahí, donde fue mucha gente y era abierta con varias disciplinas, había desde serigrafía hasta conversatoria. Había serigrafía, había para hacer fanzines, presentaciones de libros, y regalamos también libros para la comunidad vecinal. ¿Verdad? Es bien importante la invitación a que visiten el Fondo de Cultura Económico acá en Santiago, que está en Tarapacá con el Paseo Bulnes, y a contar de mañana se va a inaugurar, que ya está funcionando, pero mañana Paco va a estar en el Fondo de Cultura Económico en Valparaíso, en el Museo Baburiza, en el Cerro Alegre. Sí. Ya probé el foto. Pues muchas gracias, un placer. Gracias.